Buenos días a todos. Bendiciones desde lo alto. Aquí su servidor Armando Rodríguez. Un placer nuevamente estar con ustedes. Esperamos que haya tenido un bonito fin de semana. Esta mañana queremos continuar ministrándoles, sirviéndoles, acompañándoles, retándolos a que siempre nos profundicemos en las cosas de Dios y que nuestro compromiso sea estable y concreto y que Dios sea glorificado en lo que decimos y en lo que hacemos. Amén. Esperamos que este día usted ya se haya conectado con el cielo y que el cielo se haya abierto sobre su cabeza para que Dios derrame sobre usted su gracia, Dios derrame sobre usted su misericordia, Dios lo llene de sabiduría para tomar las decisiones que usted necesita que tomar. Recuerde que la vida no es tiempo, la vida no es oxígeno, la vida está compuesta de decisiones que tú y yo hacemos, ¿va? Bueno, hoy vamos a hablarles acerca de las armas efectivas que Dios nos ha dado. Armas efectivas que Dios nos ha dado. Me gustaría recordarle a algunos de ustedes que Dios nos ha equipado, que Dios ha proveído armas para que tú y para que yo aprendamos a usarlas primeramente. Hay una cita en el libro de Salmos donde donde dice: enseña mis manos o prepara mis manos para la batalla. Entonces, el hecho que Dios ya haya proveído ciertas armas para que tú y yo resistamos al enemigo y vencemos, para vencer al enemigo, no quiere decir que las sabemos usar. Me pone a pensar de aquellas personas que son peleoneras, ¿verdad? Me ha tocado conocer a gente que le gusta pelear, pero al final de la pelea siempre salían perdiendo, porque eran peleoneros, pero no sabían pelear. Entonces tenemos que aprender a pelear, así como un boxeador no solamente le tira al viento y le pega nada. Tenemos que ser efectivos en lo que toma de resistir al diablo, ¿verdad? Hacerlo huir y saber que siempre tú y yo tendremos victoria en cualquier obstáculo que Él quiera poner y cualquier reto que Él quiera poner. Amén. Entonces hoy quiero hablarles, a ver si les puedo compartir o regalar 4 de las armas que Dios nos ha dado y cómo usarlas. No solamente el tipo de armas, pero cómo usarlas. Y para eso pues se necesita que tú practiques, se necesita que tú desates tu fe, se necesita que tú hagas tu parte, se necesita de que tú y yo seamos hacedores. Un gran porcentaje de cristianos solamente son oidores, van a la iglesia, oyen la alabanza, oyen la prédica y después del servicio pues cada quien a su casa o al lugar donde van a ir, pero no hacen lo que la Biblia nos dijo que hiciéramos. No son hacedores de ella. Hay personas que lo hacen una vez y en su mente asumen que siempre lo están haciendo. Y ese es un engaño, ¿verdad? Del enemigo que tú mismo te engañas. El hecho que lo hiciste una vez, asumes que eres consistente y que lo haces todo el tiempo. Hay que examinarnos para ver que siempre estemos en la fe que Dios nos ha dado y que sigamos creciendo en esa área. Entonces, les comparto, voy a tratar de compartir con ustedes 4 armas que son efectivas si las usas y si las aprendes a usar. Aprenderlas a usar y si las usas. Número 1, una de las armas que deberíamos de conocer es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y esa se nos dio para que tú y yo lucháramos
entremos en batalla y ganemos. Pero el hecho que tú y yo tengamos acceso a la espada del Espíritu no quiere decir que la sabes usar. Entonces aprendamos cómo usar la espada del Espíritu. Número 1, mantente en el Espíritu. ¿Cómo me mantengo en el Espíritu? Bueno, tienes que orar en el Espíritu. Tienes que mantenerte conectado con lo divino, con el cielo. Mantenerte, no darle lugar a la carne y mantenerte caminando en el Espíritu. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Caminar en el Espíritu es practicar y obedecer la palabra de Dios. Cuando tú practicas y obedeces la palabra de Dios, estás bajo la influencia y la cobertura del Espíritu. Eso es el andar o el vivir por el Espíritu. Entonces, ya que cuando tú te mantienes en el Espíritu y no te mantienes inclinándote en tu propio entendimiento como una persona terrenal, ¿verdad? La persona terrenal piensa de las cosas de este mundo. Se preocupa por las cosas de este mundo, se deja ver por lo que ve, se deja ver por lo que oye, se deja ver por lo que siente. Pero la persona espiritual es dirigido porque siempre escucha la voz del Espíritu y porque conoce la palabra de Dios. Pero aparte de eso, conocer la palabra de Dios, que es la arma, que es la espada del Espíritu, no es suficiente. La palabra del Espíritu se usa poniéndole voz a tu fe. La espada del Espíritu se usa poniéndole voz a tu fe. Entonces, podemos mirar un buen ejemplo cuando Jesús es tentado en el desierto. La Biblia dice que cuando el enemigo vino para tentar a Jesucristo, para hacerlo caer, para que él fallara, la Biblia nos dice que Jesús dijo, y Jesús dijo, escrito está. Y Jesús dijo, escrito está. Y Jesús dijo, escrito está. Cuando tú le das aliento a la palabra de Dios y crees que la palabra de Dios, escuche bien, es viva y eficaz. Debes de creer que la palabra de Dios tiene vida, que lo único que tú y yo estamos haciendo es poniéndole aliento a lo que Dios dijo. Lo voy a repetir una vez más. Lo que tú y yo hacemos es ponerle aliento a lo que Dios dijo. Le damos vida a la palabra de Dios cuando tú sueltas tu fe, cuando tú recitas y dices lo que Dios dijo. Igual que Jesús, al ser tentado, él dijo, escrito está. Y dice la Biblia que el enemigo lo dejó porque Jesús usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, imagínate, si tú no conoces la palabra de Dios, pues estás en un problema, ¿verdad? Y la otra es que si tú no le prestas tu aliento, si tú no le prestas voz, si tú no le prestas vida a la palabra de Dios, pues la palabra de Dios solamente va a ser un libro, ¿verdad? Que tiene tinta, que está lleno de palabras, pero el instante que tú le das voz a la palabra de Dios, la Biblia dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuándo es que la palabra de Dios tiene vida? Cuando tú se la das, cuando tú le prestas el aliento. ¿Por qué crees que en un ataque, cuando estás en una lucha, cuando estás luchando contra el enemigo, en una guerra, en una tormenta, si te das cuenta, muchas de las veces lo primero que se te va a la persona es la voz. La gente no quiere hablar, la gente se aislea, la gente pierde su fuerza, la gente pierde su voz y no quiere hablar con nadie, se quiere aislar. Entonces, quiero que reconozcas eso, que cuando tú estás en un ataque, ¿verdad? Tu trabajo o tu parte es de conocer qué es lo que Dios dice de tu situación. Conocer lo que Dios dice de la situación. De la situación. Si te sientes débil, ¿qué es lo que Dios dice que hagamos? Bueno, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy.
La Biblia dice que cuando te sientas débil, que tú digas débil soy. Entonces, no digas, no, es que estoy pasando por algo. No, es que ahorita pues no me siento muy bien. No, es que pues solamente Dios sabe. No. No le des vida a la duda, a la incredulidad, a la inconstancia. No varíes. Dice la Biblia que la persona que varíe no espere nada de Dios. No, dale vida a la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios conforme a la situación que tú estés enfrentando. Si estás enfrentando una enfermedad, entonces suelta la palabra de sanidad. Señor, te doy gracias que hace 2000 años fui sano por tus llagas. ¿Ve? Entonces, esa cita, esa palabra de Dios que está en la carta de Pedro, y esa promesa, al yo darle vida, entonces estoy usando efectivamente lo que Dios dice. No es lo que yo digo, es lo que Dios dice, pero yo estoy cooperando con el Espíritu Santo, dándole vida a la fe, a lo que Dios dice. Y en vez de darle vida a mis dudas, a mi incredulidad, a mi inconstancia, ¿verdad? Entonces, conocer la palabra de Dios, conoce tus armas, familiarízate con ellas. ¿Qué es lo que Dios dice de la situación que normalmente siempre enfrentas tú? Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, tiene vida, tiene poder. Y no nomás tiene vida, pero es eficaz, que quiere decir que tú y yo la tenemos que usar eficazmente, o sea, para lo que es. Si te sientes atacado, si te sientes agobiado, ¿verdad? Entonces es de soltar lo que Dios dice. 1000 caerán a mi izquierda, 10,000 a mi derecha, pero esto no llegará cerca de mí porque yo he hecho de Dios mi morada, ¿verdad? Entonces eso ya concuerda con lo que estoy pasando, eso ya concuerda con lo que estoy sintiendo, y al darle vida, a usar la espada del Espíritu. ¿Cómo la uso? Dándole voz. ¿Cómo uso la espada del Espíritu? Dándole voz. Recuerda que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cuando tú le das voz, cuando tú le prestas tu fe, cuando tú estás totalmente convencido de que al soltar la palabra de Dios, no es porque tú lo dijiste, es porque Dios lo dijo. Entonces el enemigo tiene que doblar rodilla, el enemigo tiene que huir, y el enemigo tiene que confesar que Dios es Dios. Amén. Bueno, vamos a la número 2. Número 2, tu mentalidad y tu conversación debe ser de conquistador. Tu mentalidad y tu conversación, como hablas, debe ser de un conquistador. Un conquistador habla de ganar, habla de conquistar, habla de vencer, nunca habla de derrota. Y por eso es que el pueblo de Dios no pudo entrar a las promesas de Dios, o a la tierra prometida, como usted le quiera llamar, porque no tenían la mente de un conquistador. Cuando vieron a sus oponentes, ellos dijeron, no, pues esto aquí nomás no se va a hacer porque parecemos langostas al lado de ellos. Ellos se miraban como langostas enfrente de sus oponentes, pero aparte de eso, hablaron cosas, palabras de muerte. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Dios escuchó el mal reporte, ¿qué escuchó? El mal reporte, o sea, escuchó lo que Dios no había dicho, escuchó lo que los 10 espías habían visto. No, es que son ciudades amuralladas, la gente es más grande que nosotros, parecemos langostas, esto nomás, más vale decir aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Esa mentalidad no te va a ayudar a conquistar. La Biblia dice que como el hombre piensa, así es. Entonces tú tienes que pensar como un conquistador, y el conquistador solamente piensa en ganar, vencer, ¿verdad? A poner al enemigo a huir,
a la fuga, nunca habla acerca del temor. ¿Por qué? Porque el que conquista dice que como el hombre piensa, así es. Si yo soy un conquistador, yo siempre voy a pensar de que todas las cosas, aún las cosas que no entienda, aún las cosas que se vean más grandes que lo que se vean más grandes que lo que yo siento, todas las cosas están trabajando para mi bien y que Dios siempre causará que yo triunfe, siempre y cuando me mantenga en Cristo Jesús. ¿Qué es mantenerme en Cristo Jesús? Mantenerme bajo lo que Dios dice, mantenerme bajo la sombra, bajo la autoridad de su palabra, ¿verdad? En obediencia, en el centro de su voluntad. Entonces, para ganar una batalla, tú tienes que posicionarte como Dios manda. Tienes que conocer tus armas y saberlas o aprender en cómo usarlas. Tu mentalidad y tu conversación debe de ser de conquistador. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Note que la lengua tiene, ¿qué dice? ¿Dónde está la vida y la muerte? ¿Dónde está? En el poder de la lengua. Entonces, cuando tú sueltas tu fe, cuando tú le das vida a la palabra de Dios, le estás dando poder, habilidad, permiso a que lo que Dios dice sea. Le estás prestando la voz al Dios de los dioses, al Dios de los ejércitos, en vez de prestarle tu voz a la derrota, al temor, al fracaso. Préstale tu voz a tu fe. Préstale tu voz a Dios. Dice aquí, la muerte está en el poder de la lengua. Entonces no hables palabras de muerte. ¿Qué son palabras de muerte? Palabras de muerte tiene que ver con lo que Dios no dijo. Si Dios no lo dice, son palabras muertas. No tienen eficacia, no tienen poder. Pero cuando Dios lo dice y tú le prestas tu voz y tú le das voz a lo que Dios dice, entonces tiene vida, tiene poder. La Biblia dice: si confesares con tu boca, si confesares con tu boca, si confesares ¿con qué? Con tu boca. Entonces, cuando tú confiesas con tu boca lo que Dios dice, serás salvo, serás transformado, serás liberado, serás sano. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Dios de los reyes. Dice: la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, lo que salga de tu boca, de eso vas tú a recibir. Si salen palabras de muerte, de que no, es que pues ahorita no se puede, es que ahorita no hay, es que ahorita no es un buen tiempo, es pues solamente Dios sabe. Todas esas son palabras de muerte porque no hay certidumbre. Y es todo lo contrario a lo que Dios dice. Dios dice, ¿verdad?, que sin la fe es imposible que Dios se envuelva en tu situación. Y para que la fe esté activa, le tienes que dar vida. Tienes que soltarla con tus labios. De la abundancia del corazón, habla la boca. Suelta lo que está en tu corazón. Suelta lo que está de la abundancia de tu corazón, habla o dispara la boca. Entonces, permite que la fe estimula tu fe. ¿Qué es la fe? Fe es creer lo que Dios dice. Fe es hablar lo que Dios dice. Fe es repetir lo que Dios dice. Fe es actuar en lo que Dios dice. No nomás es de escuchar, es de actuar en lo que Dios dice. Así es que si la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, entonces dilo. Sí, pero es que no me siento fuerte, no me siento capaz. Olvídate de lo que tú sientes y haz lo que Dios dice. Cuando tú te comprometes a obedecer la palabra y hacer a un lado lo que tú piensas, lo que tú ves, lo que tú escuchas o lo que tú sientes, vas a ver que tu fe va a abrir un camino donde no había camino, ¿verdad? Y es a través de nuestra fe, dice la Biblia, el justo vivirá y vencerá por su fe.
Usa tu fe, amigo. Comparte este video con uno de tus compañeros. Gracias por sintonizarnos esta mañana. Espero que nunca le cansemos. Y nuevamente recuerde que allí en mi perfil está un enlace para si usted quiere tomar notas o debería de tomar notas, ¿verdad? Para que así se le quede bien grabado lo que usted escuche, y no solamente grabado, sino para que tenga un punto de referencia en cómo actuar. Porque la palabra de Dios no solamente es para escucharla, pero para actuar en ella. Y así vamos a ver la mano de Dios, la victoria de Dios en todo lo que tú y yo enfrentemos. Un abrazo a la distancia, comparte este video. Chao.